Último vídeo del día, ya con esto supongo que me quita un poco las ganas que tenía de hablar de cómics. Bueno, lleva mucho tiempo de confinamiento, así que he releído, de mirar cosas. Si antes hemos hablado en el último vídeo he hablado de Mark Waid y sus básicamente visitas al lado más humano y a veces más oscuro de los héroes y de los villanos, ahora quiero hablar de cómo un tío rescató Marvel de la puta ruina en cuanto a cómics, en cuanto a calidad. No hablo en cuanto a ventas, esos son palabras mayores. Pero Karl Basiek literalmente rescató a Marvel de la mediocridad. Llevaba mucho tiempo básicamente cayéndose en la mierda, andando, dándose tumbos, no había nada decente. Hasta que literalmente llegaron ya al colmo de... se nos fueron en los 90 los grandes autores, los grandes dibujantes que vendían como Eric Larsen, Rob Liefeld y Jim Lee, así que no sabemos dónde ir. Así que al final decidieron hacer algo, y es pagarles a Jim Lee y a Rob Liefeld para que les hicieran Universo Marvel durante un año. Crearon Onslaught, el gran evento en el que Magneto y Xavier pues básicamente se juntaban para reventar la cara a todos ellos, ¿vale? Palabras rápidas. Y Franklin Richards crea una contratierra al otro lado de la Tierra, ¿vale? Para que nunca se junten y se vean, donde aparecen esos superhéroes en un mundo alternativo completamente igual, pero diferente. Allí hicieron... Jeff Loeb se unió a Rob Liefeld, guionista mediocre, con unas ideas normalitas. Jeff Loeb, un guionista sobrevalorado para mi gusto. E hicieron Capitán América que... Ya, y eso sin hablar del terreno gráfico, porque ya el Superman con tetas, el Capitán América con tetas ya me descojono. Jim Lee cogió los Cuatro Fantásticos. No, sí no sabía hablar de familias, era su problema con su amigo ahí Brandon Choi. No sabían hablar de familias, y lo más importante de los Cuatro Fantásticos es que son una familia. Cagadón. Will Portacio cogió a Iron Man. O sea, exactamente más o menos lo que era el Iron Man, la base de Iron Man. No hizo nada nuevo, no desarrolló, cogió lo que había y lo contó. No muy bien, pero lo contó. Y luego los Vengadores, la unión de todo. Todo eso estaba en lo que se llama el Héroes... Dios mío, es que era un auténtico destrozo. Era lo que llamaríamos esto, ¿vale? O sea, veis esto y era el destrozo más grande que se os podía ocurrir que alguien pudiera hacer. Esto era un mierdón, pero como la copa a un pino. Pero, ¿qué queréis que os diga? Eran los 90, la gente se le perdía el culo con esas cosas. Pues oye. Pero, durante ese tiempo, ese año que estuvo desaparecido todo el mundo en el universo de Marvel, para que lo entendáis, habían desaparecido, habían acabado en ese mundo alternativo. Los héroes estaban indefensos, no existían Vengadores, no existían los Cuatro Fantásticos, no existía Iron Man, fallaban todos los grandes, así que se le encargó a algunos autores hacer cosas. Y Karl Basiek creó algo maravilloso. Los Thunderbolts. ¿Vale? Esto, para que lo entendáis, era una serie que duró pues muchos números. Esto es lo que duró en grapa. Luego pasó a tomitos, no he cogido todos porque es que hay 11 tomitos de estos. O sea, esto duró bastante. Y en este tiempo, para que lo entendáis, una de las primeras cosas que tenía fijas Basiek era que quería hacer algo original. Estaba con Mark Bagley, como queráis decirlo. Y estéticamente, o sea, era un tío que dibujaba muy bien. Ahora ha hecho una época maravillosa, todos lo sabemos en Spider-Man, Ultimate Spider-Man y todo esto, y lo conocemos. Pero en aquel tiempo tenía su popularidad con Spider-Man, pero todavía no era la superestrella. Aquí consiguió un nivel maravilloso con los superhéroes. Y aquí llegó a su estrella. Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué alguien se puede fiar de que Karl Basiek haga algo así? Pues porque tenía calidad y porque literalmente ya lo conocíais. Era un amante de los superhéroes que había creado Marvels, el ojo de la cámara. Todo este momento de ver a los superhéroes, su nacimiento, contado con Alex Ross el dibujo, todos nos recordamos el dibujo de Alex Ross, pero la historia venía de Karl Basiek y esa maravilla que había hecho, pues claro, se acordaban y decían, bueno, igual puede rescatar los héroes clásicos de alguna forma, una iteración extraña, lo que quieras. ¿Queréis que os diga la verdad? Pues Karl Basiek no tenía esa idea. No la tenía. Karl Basiek tuvo la idea de presentar un grupo de superhéroes. Si no habéis leído el cómic, aquí parad y dejadme unos 30 segundos para explicar la base de esto. Volver después, dejaré los spoilers, ¿vale?
¿Ya os habéis ido? Bien. Estos superhéroes en realidad eran la hermandad del mal. Literalmente eran todos villanos. Encubiertos, convertidos en nuevos héroes. Y liderados, veis aquí a Zemo. Es lo que os digo. Este invento era brutal. O sea, en la última página te descubrían que en realidad acababan de convertir en los héroes, los nuevos defensores, algo así como los nuevos Vengadores, a un grupo de supervillanos peligrosísimos con el varón Zemo. Los que consiguieron matar a Hércules les habían dado las llaves del reino. Eso fue maravilloso, ese giro de brutal que habían hecho ahí. Habían construido un cambio de paradigma de la hostia. O sea, era buenísimo. No penséis que eran con el escuadrón suicida, los contrata al gobierno y hacen de héroes. No, eran unos tíos que se habían infiltrado entre los héroes siendo villanos, engañando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya no estaban los grandes héroes. Y ellos querían colocarse en el lugar de los Vengadores. De hecho, acaban teniendo apoyo gubernamental, tenían todo, acceso a muchas información, que es lo que les interesaba a Zemo. Saber todo lo que saben los superhéroes, tener todo lo que tienen ellos para hacer lo que quieran y conquistar. La serie era brutal, pero recordemos que ese Heroes Reborn solo duraban 12 meses. Y los héroes retornaron. Claro, ahí viene el punto de, hostias, pues este tío lo ha hecho bien. Cuando vuelve deciden darle una oportunidad. Así que él se coge y se hace esto. Estos son los recopilatorios viejos que había en tiempos de Marvel, de Forum. Le dan también esto. No os engañéis, es muy difícil que te den estos dos personajes tan bestiales. Y con eso le deja nada más volver a crear a los defensores. O sea, básicamente le han dado a un buque insignia tan grande como es los Vengadores y le permiten jugar con su amigo Roger Stern, con Iron Man. O sea, básicamente, para que lo entendáis, le estaban dando las llaves del reino para hacer el gran cambio en los héroes. Los mutantes, por otro lado, como siempre ya os lo digo, van a la suya. Pero estaban básicamente diciéndole que podía hacer lo que quisiera. Y eligieron a un dibujante como George Pérez para que le acompañara. O sea, esto era una edad de oro maravillosa. Los superhéroes como superhéroes, todo funcionaba, era increíble. Y esto, para que lo entendáis, dio lugar a todo esto. Kurt Busiek seguía con sus Thunderbolts con el tiempo. Acabó dejándolos en manos de Fabián Nicieza, que también hizo un trabajo bastante destacable. Y él siguió con otros trabajos. Esto levantó en el año 97, que era aquel famoso año del Heroes Reborn. Se creó el Heroes Return, los trajeron de vuelta y se confió en los clásicos. Ya os digo que aquí a Kurt Busiek le dieron este trabajo, pero es que antes, esta época del Capitán América, donde resucitaron, porque Mark Gruenwald había matado al Capitán América, sí, lo había matado, y tuvieron que recuperarlo. No sabían qué narices hacer, literalmente, y lo recuperaron con Mark White, un guionista que me encanta, pero que, como ya digo, he dicho un montón de veces, está bastante infravalorado y siempre le llaman casi para recuperar a personajes como si fueran de la Edad de Oro. En el caso del Capitán América, cuando dejaron volver, él llevaba 12 números con esto, mataron al Capitán América en el Heroes Reborn, se lo quitaron, pero un año después le volvieron a llamar y le dijeron, tío, necesitamos que vuelvas a hacer ese pedazo de Capitán América que estabas haciendo, Y así volvió el Capitán América. Después de haber muerto, lo resucitó Mark Waid, y después de haberlo resucitado y haber llegado a un nivel increíble en la serie, le volvieron a dejar otra vez la serie porque habían descubierto que la habían cagado al quitársela. Que lo que había hecho Jeff Loeb y Rob Liefeld era una puta mierda. Así de simple. Y así seguíamos con Kurt Busiek, que seguía estando en Los Vengadores y en Iron Man. En Iron Man al final acabó yéndose y dejando a su amigo Roger Stern, que por si nadie se acuerda, Roger Stern es un clásico, y Roger Stern, para que lo entendáis, estaba en algo tan precioso y potito como que era el tío, ahora cuando podéis decir lo que queráis, pero era el tío que hizo un Thor maravilloso. Ese era Roger Stern. Ya podéis ir a criticar a otro sitio a Roger Stern porque es un guionista de la hostia. Su Capitán América era maravilloso y cuando le dieron a Iron Man estaba muy muy bien, ¿vale? Pero aquí teníamos las tres patas del banco. Los defensores, que había recuperado Kurt Busiek también con Eric Larsen, lo había convencido para llegar más adelante, llegaron, le convencieron. Ese Mighty Thor de Anne Jorgens con Jan Romita Jr., un Thor muy bueno, en el que, qué curioso, aquí acaba convirtiéndose en el Thor padre de todos. Acaba, de hecho, conquistando el mundo, haciendo una especie de imperio medio fascismo religioso.
Aquí ya se pelea con magos, con asesinos de dioses y cosas de estas. Todo esto que habéis visto en Jason Aaron, aquí ya estaba. Vale, Jason Aaron lo hizo a su forma más diferente, más mitológica, muy brutal. Aquí se hizo más al estilo superhéroes y de otra forma muy extensa, pero también estaba muy bien. Y al lado teníamos el Héroes Return Capitán América de Mark Waid. O sea, estábamos en una época absolutamente maravillosa. Y si faltaba algo, pues solo tenéis que ver que por encima de todo esto tenía que llegar otra vez. Basiek se aliaba con otro genial Alan Davis y se recuperaba a un artista cojonudo y volvía a Vengadores. O sea, no volvía, iba a Vengadores, que no había estado nunca. O sea, eso era ya el sumum para mí de cualquier tipo de placer. En todo esto, Thunderbolts había subido las ventas, Inc. sobrevivió al regreso de los Vengadores, de hecho se hizo más fuerte. Aguantó 75 números la serie de Thunderbolts y duró mucho tiempo después de la marcha de Basiek. Fabian Nicieza lo consiguió mantener. Bueno, aquello fue un poco extraño, pero después de eso volvió. No estoy mintiendo. O sea, cerraron la serie y le dieron una oportunidad de volver. Era algo muy raro que le dieran una oportunidad de volver a una serie, seamos realistas, en Marvel. Es muy raro que te la den. Sobre todo si la serie no ha tenido todo el éxito que quieren. Pero volvió. Hasta 2 veces. No era lo mismo. De hecho, cambiaron un momento dado. Estuvo un rato Nicieza, luego hizo John Arcudi. Y aquello desbastó. Con Fabian Nicieza lo que ocurrió es que Halcón dejó a los Vengadores para intentar unirse a los Thunderbolts y redimirlos para que pudieran llegar a ser los héroes que él creía que podían ser. Y más o menos así llegaron a serlo. Más o menos, muchos de ellos acabaron siendo superhéroes en los sitios. Pero con el tiempo volvieron a la idea una y otra vez de redimir, hasta que llegó la idea de que apareciera un tipo llamado Norman Osborn, que los contrataba para crear una especie de escuadrón suicida. Sí, cuando muchas veces digo aquello de que el Thunderbolt es una copia del escuadrón suicida, me refiero a esto. Época Warren Ellis. Norman Osborn reclutaba a todos estos tíos después de la Civil War para crear un supergrupo. De hecho, solo de los Thunderbolts originales solo estaba en medio, que es Pájaro Cantor. Es que reclutaba a los villanos para obligarles a trabajar para el gobierno. O sea, era el escuadrón suicida, pero lo había rehecho Marvel. El concepto, pues parecía que había muerto, pero finalmente fue recuperado otra vez. Hay Marvel Now, con Charles Soule. No voy a decir nada bueno de Charles Soule, todo el mundo más o menos lo sabe. Sí, es lo que pasa. A mí no me cae bien Charles Soule, ni me gusta lo que hace. Y en la última, tras la Civil War 2, volvió a montarse el grupo otra vez. Esta vez tenía a buena parte de los auténticos primeros Thunderbolts, como allá arriba tenés a Atlas, tenés a Piedra Lunar, estas cosas, pero realmente ya no eran los Thunderbolts, había cambiado mucho todo. Pero la verdad es que esta serie, Thunderbolts, fue el principio que permitió a Kurt Busiek después renacer hace una época maravillosa de Vengadores, con Josh Pérez maravillosa, recuperaron a Kang perfectamente, a Morgan Le Fay, clásicas historias, recuperaron, el famoso Ultron, la era de Ultron y todo esto viene de que él ya hizo algo así en su época. O sea, todo lo que habéis leído son repeticiones. O sea, después de esto, de sus Thunderbolts y sus Vengadores, es cuando llegó las edades oscuras que se empezaron a calcular, la Invasión Secreta, Civil War y el Reinado Oscuro. Pero esos Thunderbolts fueron los que dieron el paso a todo esto, estos villanos que se encubrieron como héroes y que posteriormente fueron héroes. Todo esto dio pie a muchísimas cosas, o sea, de hecho dio pie a la época de Marvel Knights, que está por ahí, de Pantera Negra, Marvel Knights de Daredevil. Todo eso venía de todo esto que había conseguido y lo había hecho bien Kurt Busiek con sus Thunderbolts. El que descubrió que los cómics de superhéroes no tenían que ser todos hiperviolentos, con tipos musculosos, sino que podían ser inteligentes, podían ser divertidos, espectáculos sobre todo, tenían relaciones personales, tenían muchas tramas, se movían, era algo muy bueno de leer. Una serie de verdad, no la mierda que estaban haciendo en aquel tiempo, en Image, y que literalmente estaban viendo cómo DC aguantaba el paso de los 90 con tranquilidad, con épocas y grandes sagas que completaban un montón de líneas, muchos crossovers, pero aguantaban con sus grandes personajes. Y Marvel se hundía en la mierda, tenía que vender todos sus derechos, tenía que hacer todo lo que podía en los 90. Hasta que lo intentó, pues recuperando lo que os digo, con el Heroes Reborn, a Jim Lee, a Rob Liefeld, a Will Sportacho. Estos nos salvarán, y al final descubrieron que la salvación la tenían dentro de un tipo llamado Kurt Busiek,
que con sus ideas y su amor por los superhéroes solo tuvo que llamar y juntarse con gente como Dan Jurgens, un enamorado de los superhéroes que llevaba muchísimo tiempo en Superman, con Mark Waid, editor de cómics que había hecho un montón de cómics en Flash y había una maravillosa época, llamarles, hablar con ellos y dejarles que hicieran su trabajo. Escribir sobre superhéroes, no sobre tíos cachas que todo el mundo querría ser porque son duros, chungos, etc. Nah, superhéroes. Pero sin volver a de oro, de héroes que salvan el mundo y ya está. No, con problemas personales, con relaciones, con muchas cosas. Karbasiek es muy increíble y todo esto que estáis viviendo ahora, esa maravilla que decís de superhéroes, tal cual, viene de este señor y de cómo trabajó sus Thunderbolts, lo que le permitió después coger los Vengadores, lo que le permitió coger a Iron Man, lo que le permitió devolver a los Defensores, lo que le permitió traer a mucha gente que quería hacer cómics de superhéroes como Dios manda. Con esto, básicamente quiero decir una cosa y es esta. Si queréis leer superhéroes, sabéis que ahora mismo tenemos una calidad de la hostia. Pero si volvéis para atrás y queréis leer algo que está muy bien, pero que probablemente no hayáis oído hablar, porque los 90 eran una mierda, tal y cual. Capitán América de Mark Waid y Ron Garney, maravilloso. Thunderbolts de Karbasiek, maravilloso. La Pantera Negra ahora de Christopher Priest y Mark Teixeira, otro gran punto en el que recuperaban todos. Marvel Knights de Daredevil eran increíbles. Bueno, después pues los de Mark Waid también están muy bien, pero es otro tema. Quiero decir que hablamos muchas veces de que series, es que ahora son la polla, es que antes no eran así. Pues tío, lo que estás leyendo ahora mismo estaba construido mucho antes, ahí. Como siempre digo, los mutantes han ido dando vueltas sobre las mismas historias siempre. Pero no os creáis que el resto de superhéroes son muy únicos. Los Vengadores han hecho y deshecho 1000 veces. Los Thunderbolts eran una idea que nadie había pensado. De hecho, es maravillosa y genial. Y me encantaría volver a tener cómics así en el mercado. Bueno, chicos, saludos para todos. Espero que os hayan gustado los 2 vídeos del directo de hoy. Pasadlo bien. Y creo que será hasta el martes porque mañana pienso pegarme el día descansando si puedo. Sed felices, nardos en la frente, saludos para todos. Y recordad que hay mucho cómic que descubrir todavía. ¿O no?